Bueno, ya estamos listos ahí a todos los amigos de Instagram. Ya sé que estamos saliendo live con ustedes, así también como en Facebook Live. Y estamos comenzando a hablar en este tema de la fe. Yo hablé y les dije en el principio que la fe iba a ser una serie. La fe es profunda, la fe es parte de nuestros fundamentos cristianos profundos. Se nos cae la fe en la forma correcta de verlo y se nos cae el cristianismo, ojo. También sé, y sé por alguna gente que ha conversado conmigo, que hay católicos que nos están mirando. Y déjenme aclarar esto, y se lo aclaro a todo el espectro de personas que nos escuchan. Este programa es un programa cristiano, ¿cierto? Y lo que queremos hacer es un mover cristiano, ¿cierto? Haciéndolo virtual, ¿cierto? Entregando una palabra. Este programa no es católico, no es evangélico, no es pentecostal, no es mariano, ¿cierto? No es bautista, no es luterano, no es franciscano. Este canal y esto que estamos haciendo es cristiano. Así que si usted tiene a Cristo en el centro de su vida, si su vida es cristocéntrica, este tiempo les va a servir mucho porque de Él hablamos. De Él nos rodeamos, de Él compartimos. Está en la palabra, ¿cierto? Así que usted lo puede encontrar ahí y muy bienvenido donde quiera conectarse para eso. ¿Ya? Un amigo por ahí me decía, ojalá que se conecte por ahí, decía, ¿cuál es la diferencia entre el catolicismo, ¿cierto?, y el evangélico? Y él decía esto, y lo decía muy ciertamente, ¿cierto?, muy acertado. Decía, usted es católico apostólico romano, yo soy católico apostólico protestante. O sea, lo único que nos separa es el protestantismo, ¿cierto?, de Roma, y la única diferencia que había, ¿cierto?, entre el nacimiento, ¿cierto?, del evangélico, el protestante, y del católico romano. Así que vamos a hablar temas cristianos y por eso nos centramos en Cristo y nos centramos en su palabra y esto es lo que vamos a hacer en este tiempo. Primero, en el asunto de diezmar, ¿cierto? Nosotros hablamos, la fe es dar. Realmente aquí hay un tema con el dar, porque casi siempre se asocia al tema del diezmo y ahí hay cierta cosa, algunos dicen, es del Antiguo Testamento, habrá pasado al Nuevo Testamento, ¿por qué Jesús no se refiere explícitamente de eso? Lo hace implícitamente, ¿cierto? En muchas de las cosas que él hace, no tenían de qué acusarlo, o sea, esto lo tendría que haber hecho bien. En un momento le dice, ¿cierto?, a las personas, a los fariseos, ¿cierto? Está bien que diezmen el comino, la menta, pero no dejen, está bien hacer eso, pero no dejen de hacer aquello. O sea, hay un mensaje implícito, pero no es explícito. Él no dice, vayan a las naciones, diezmen. No es explícito el mensaje. Algo pasa con esto que necesitamos nosotros hoy día conversarlo. Entonces, la fe y el dar van muy de la mano en esto. Pero aquí hay que aclarar un poco del tema del diezmo. Así como en la Biblia nosotros tenemos revelaciones progresivas, esto es lo mismo. Así como en un momento el templo, ¿cierto? El atrio, ¿cierto? Este lugar santo, lugar santísimo, era una manifestación de quién era Cristo, ¿cierto? De esta salvación, ¿cierto? De este Cristo, de este lugar santísimo, de este Dios que se nos acercaría, así también en el tema del diezmo. Así en el tema del diezmo era una enseñanza, y les decía la semana pasada, que partió desde Abraham a Jacob. No es una proposición puesta por Dios, ¿cierto? No está en los 10 mandamientos. Es un acuerdo, es un pacto de generosidad que hace Abraham. Ahora, de generosidad bien poca, déjeme decirle, inclusive podría ser hasta ni siquiera un acto de fe, porque de lo que dan, él da. No significa que él está dando algo que no tiene, no, ya le dieron. Abraham está dando de lo que le han dado. Entonces no es que hay un acto de fe, sino que hay un acto, ¿cierto?, de agradecimiento. Entonces, en este sentido, no es que yo diezmo por fe, no, usted lo diezmo por fe. Así que lo va a ir entendiendo un poquito. Traje un ejemplo para ayudarle a ustedes un poquito con eso. Y aquí, mire, les voy a dar el ejemplo de esto. Y traje una tortilla de las que hago en mi casa, ¿cierto? Para mis niñitas, miren que me quedan buenas, se llaman churrasquitas. Puede ver un video y ahí va a ver cómo hacemos esas churrasquitas algún día, pero no se trata de panadería y obviamente que tiene que observar la línea, ¿cierto? Ya viene en el tiempo de playa, pero miren, les vamos a explicar con esto. Yo a mis niñas, cuando son chiquititas, les digo, hijas, compartan. ¿Quién no ha dicho esto a su hijo? Comparte, ¿cierto? Y nuestras hijas, de repente, con un máximo esfuerzo que hacen, siendo chiquititas, hacen esto. ¡Pum! Sacan un diezmo de esto, así. Ya, ahí está, boom. Y le dan de este 100% un 10.000 más. Debería ser más chiquitito si fuera un 10% así. Y claro, dan ese poquito, se quedan con esta tremenda parte y uno dice, ay, qué tierno, qué bonita, está aprendiendo. ¿Cierto? Lo que uno hace está enseñando un principio. Le está diciendo, hija, comparta. Ella no hizo la churrasca, la hice yo se la regalé. De lo que la regalé, le estoy diciendo comparte, y ella lo que comparte es un pedacito chiquitito. ¿Por qué? Porque está recién aprendiendo. Ahora, yo espero, claro, la felicito.
Bien, hija, compartiste, el principio lo estás entendiendo. Lo que espero que más adelante, cuando yo le diga comparte, ella haga esto. Y parte el pan con alguien, y lo parta por la mitad y lo entregue. Y eso, oh, mi corazoncito, así. ¿Por qué? Porque está aprendiendo. Y lo que espero yo, que ya cuando sea mucho más grande, un día tome su pan, inclusive lo saquen de su boca, como dicen, y se lo entregue al ambiente. Se lo entregue completamente. Un día tome lo que le corresponde a ella y simplemente da gracias a Dios y alimente a miles, ¿cierto? Porque esto es lo que espero. Espero que en este principio ella vaya creciendo hasta el momento que sea tan resuelta como es su Padre, ¿cierto? Y el Padre que está en los cielos nos está pidiendo que nosotros lo imitemos a Él, que en algo nosotros nos parezcamos a Él, ¿cierto? Que en algo nosotros entendamos acerca de lo que es esto tan importante para Dios, ¿cierto? Cuando siendo algo tan importante el tema del tiempo, estamos hablando de ese tema del 10%, necesitamos sacar todo el tema. Yo estoy hablando con un buen principio, pero es progresivo, ¿cierto? Algo está pasando, algo pasa en el Nuevo Testamento que ya no se maneja más, se maneja de forma diferente. Ahí lo vamos a estar analizando. Entonces, cuando los discípulos le están diciendo, Señor, ¿cómo oramos al Padre? ¿Cómo pedimos al Padre? Jesús no le enseña a pedir el diezmo. La oración del Padre Nuestro no tiene como, Padre Nuestro que estás en los cielos, manda tu diezmo o que nos den nuestro diezmo. No, no es así. Todo se refiere a tu relación con el Padre. Nuestra dependencia es del Padre. Pastores, hermanos, misioneros que están conectados. Nuestra dependencia es del Padre. Y por si acaso, si usted no lo entiende, no lo sabe, nosotros no vivimos del diezmo. Nosotros vivimos, ¿cierto?, de la respuesta de un Padre que nos bendice siempre. Haya diezmo, hay ofrenda, siempre Él nos va a estar bendiciendo siempre, porque su provisión que viene para este hijo, ¿cierto? Cuando Él nos llama, Él nos provee, Él camina delante de nosotros en esto. Entonces el Padre nuestro nos enseña aquí a dar gracias, a dar adoración, a dar perdón, ¿cierto? A dar nuestro diario afán, ¿cierto? Al Padre, a dar nuestra voluntad. No nos enseña a dar dinero. Entonces, en cómo nos dirigimos al Padre, qué pedimos al Padre, no está diciendo pídale plata, no está diciendo que el pan, ¿cierto? De cada día nos dé en nuestra mesa. Esto nos está diciendo, y está en la relación directamente al Padre, no directamente a la persona que da, no directamente a la persona, ¿cierto?, que debería traer esos dineros para nosotros. Eso no es así. Es más, deberíamos ser bien honestos y el dinero, así como lo conocemos ahora, es mucho, mucho, mucho más por Jesús, ¿cierto? Muchos cientos de años se ha inventado en este tiempo, toda la deuda, todo lo que vivimos, bueno, es un tema para conversar en otro momento. Entonces, la D de dar, ¿cierto? La D de dar es la misma D de Dios, es la de dádiva divina, es la de don de Dios. Esa D de dar es la que nosotros tenemos que enseñar, esa D que viene de Dios. La D de diezmo es la D que da derecho, ¿cierto? No, es que este es mi diezmo, ¿cierto? Es un derecho, ¿no? Es el que da dominio, no, es que yo doy mi diezmo, yo pongo mi diezmo, yo tengo mi 10%, como si alguien pagara una cuota, ¿cierto? Y también la D de dimensión, ¿cierto? Dimensiona algo, ¿cierto? De este 100%, este es un 10%. O sea, no tiene que ver con abundancia, tiene que ver con una parte, tiene que ver con esa poquita parte que mi hija recién está aprendiendo a dar. No tiene que ver con el dar de Dios, ¿cierto? Tiene que ver con una delimitación de lo que doy. La primera D nos lleva directo a la fuente, donde la abundancia no tiene límite, ya que es eterna como su creador. O sea, la primera D, esta D de dádiva, esta D de Dios, esta D de dar, nos lleva al creador. Él siempre ha dado, desde el principio empezó a dar. Usted está vivo porque él ha dado. Entonces, lo primero que viene de él, ¿cierto? Esta dádiva divina, ¿cierto? Este don de Dios, que sin eso ninguno estaría acá. O sea, él, ¿cierto? Desde que usted amanece, ya está dando. Usted se acuesta, ¿cierto? Está dando. Usted se duerme y Él sigue dando. Es más, si Él nos diera la vida, ¿cierto? Nosotros no podríamos estar acá. Nos dio hasta el aire que respiramos. Entonces, esa D, ¿cierto? De dar representa a Dios. La otra D, ¿cierto? Que da con porcentaje, en alguna forma tiene límites. Posiblemente la deuda. Posiblemente puedo dar solamente el 10% porque estoy endeudado, ¿cierto? Con esto. Y el problema realmente aquí, y necesitamos ser honestos, muchas veces ni siquiera está en el 10%. El problema es que no sabemos administrar el 90% que nos corresponde a nosotros. Entonces el problema no es que Dios en un momento se ha endeudado, ¿cierto? Y necesita que nosotros le demos. No, Dios maneja sus finanzas excelentemente.
El problema lo tenemos con el 90%. Y muchas veces ese debe dar, ¿cierto? Perdón, este debe diezmo tiene ese límite, tiene el límite de la deuda. Y ahí nosotros tenemos que ponernos delante de Dios y reconocer que no hemos equivocado. Nosotros no porque demos un diezmo, porque demos a la iglesia, ¿cierto? Podemos gastar el 110%, el 150%, usted se va a endeudar. Anyways, ¿cierto? Una persona, ¿cierto? No es más rica porque recibe mucho, sino porque necesita menos. Entonces, en ese sentido, nuestra vida austera, nuestra vida, ¿cierto? Con nuestros placeres, con las cosas que podemos disfrutar, pero también sujeta a lo que podemos alcanzar simplemente, inteligentemente administrado. Entonces, el diezmo también nos muestra que no somos dueños. Si fuéramos dueños, podríamos entregar todo. El diezmo quizás alguien es más el dueño, ¿cierto? Alguien es dueño de ese 10% y por eso no lo puedes hacer, por eso no lo puedes entregar, por eso quizás hasta tienes miedo. Nos debe, quizás eso, una forma, esta ley de diezmo, llevar el diezmo así, es como una forma de controlar, ¿cierto? Una forma de controlar que no nos vaya a faltar. Y cuando hacemos cosas con temor, inclusive la Biblia nos dice, ni siquiera mejor lo haga. Hágala con alegría, hágala con gozo de corazón. Si no lo está haciendo así, ni siquiera quizás deba hacerlo, ¿cierto? Así que ojo con eso. La historia del joven rico en Marcos 10, si alguien quiere buscarlo, Marcos 10, 17 al 27 nos enseña algo muy importante. Acuérdense que estamos hablando del contexto de la fe, del dar, y aquí estamos llegando, aterrizando un poco el diezmo, para que muchos no se asusten, ¿cierto? Si fuera tan importante, imagínense Jesús le dice, no, no, y bueno, da tu diezmo. O sea, yo creo que el joven rico lo da espectacularmente, ¿cierto? Porque yo creo que él tenía, y él dice que cumplía todas las cosas, entonces el dar tiene que haber sido una de ellas, ¿cierto? No tendría que haber sido algo tan relevante para él. Entonces, en ese sentido, del dar, para él no tendría tanto problema si es que tiene en este caso que dar. Miren, vamos a mostrar una imagen. Entonces, aquí, ¿cierto? El joven rico. ¿Se acuerdan de este mensaje, cierto? Es más fácil que un camello pase por una hoja, por un ojo de una aguja, ¿cierto? Bueno, esta imagen debería ser, pero es chistosa nomás, porque esta es la imagen. Realmente eso es lo que usted ve ahí, ese pórtico grandote, pero esa puerta chiquitita que se ve ahí cortadita al lado, que apenas se ve, ¿cierto? Ese es el ojo de la aguja. Ese es el ojo de la aguja en el original. Entonces aquí el tema estaba, ¿cierto? Que decía que es más difícil que ese camello, ¿cierto? Que va con tanta cosa, pase por el ojo de esa aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Entonces es más fácil, ¿cierto? Que ese camellito vaya ahí. Pero la única forma de pasar ese camello es sacándole la carga, es sacándole todo lo que lleva, es dejándolo peladito, ¿cierto? Acostándolo así, y se podría pasar arrastrando, ¿cierto? Me contaba un amigo, se puede pasar arrastrando, pero sin ninguna carga. Entonces lo que tendría que hacer el dueño del camello es sacarle todo lo material para que nuestro camello pudiera pasar. Realmente el tema del joven rico, algo le estaba atajando y no era el diezmo. Si hubiese sido el diezmo, hubiese ido con Cristo inmediatamente. Recuerde que decía que él cumplía todo desde muy pequeño. El diezmo no significaba nada. Algo más está hablando Jesús, tiene más que ver que el diezmo, tiene que ver con el dar y tiene que ver cuando no puedes dar porque hay algo que te lo está impidiendo, ¿cierto? Jesús decía, ven y sígueme, pero este joven dice que no podía seguirle, eran demasiadas las posesiones que tenía. Entonces realmente este es el tema de poder seguir a Jesús y este es el tema del Nuevo Testamento. No tiene que ver con un diezmo, no tiene que ver con ese 10%, no tiene que ver con ese derecho, sino que tiene que ver cuando algo se arraiga en tu corazón y son los bienes materiales. Y cuando estos bienes materiales no te permiten verlo, no te permiten seguirle, te devuelves entristecido. Bueno, uno de los amigos que está conectado, que Rolando Campos, un día me hablaba, ¿cierto? Y hacía, mientras predicaba en mi iglesia, hacía un poco un pequeño estudio donde decía que este joven rico al final se puede haber convertido, que puede haber sido, según algunos estudios, este Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, que ahí relata la historia, ¿cierto? Que después habla Mateo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, bueno, alguien está contando la historia que alguien tenía los tesoros en su corazón, alguien se había entristecido, ¿cierto? Es una declaración muy personal, es algo, es una forma de ser muy vulnerable, ¿cierto? Qué interesante sería que al final esta persona lo siguió dejando todo, ¿cierto? Los bienes materiales que tenían ahí. Bueno, entonces seguimos con esto. Volvemos un poquito a lo que estamos hablando. Y en este tema de poder llegar y entender lo que es este 10% realmente es una forma de enseñanza. Es una forma de enseñanza bonita.
no es una forma de enseñanza fea. Es una forma de enseñanza, ¿cierto?, que nos habla, que nos ayuda, ¿cierto? Es un buen ejercicio para empezar a dar, ¿cierto? Una de las cosas que nos enseña este tema del joven rico, que al final Jesús dice, no hay nada imposible para Dios. Él lo podía hacer, ¿cierto? Y él lo podía hacer que este camello al final pasara por el ojo de la aguja, ¿cierto? Pero ahí postrado, sin ningún bien material. O sea, en este sentido, los discípulos reconocen también en ese mismo capítulo que han dejado todo para seguirle. Y aquí está el punto de lo que estamos hablando, la fe como un dar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque realmente el énfasis que en ese momento Jesús podría hacer, o en alguna otra parte de la Biblia podría hacer con el diezmo, Él no lo hace. Y lo hace con algo mucho más profundo, y que era darse completamente. Realmente este proceso del dar, del diezmo, para cerrar esta parte del diezmo y usted quede tranquilo con eso, y los pastores, la gente que me escucha, no piensa José un antidiezmo, no, no es así, no, sino que soy un pro enseñar bien, enseñar sin temor, pastor, hermano, anciano, es enseñar sin temor. El concepto es dar. El concepto es un padre enseñando a su hijo. Yo me alegro cuando mi hija da este pedazo de comida, pero realmente mi motivación es que un día pueda ser capaz de dar este tremendo pedazo de comida, y es más, en un momento poder deshacerse de sus bienes y darlo a los pobres, ¿cierto? Eso sería lo que llenaría de gozo mi corazón. Entonces, en ese sentido, el diezmo, como sale aquí, es un buen inicio, es una buena forma de poder comenzar. Primero, el diezmo, Dios da primero. En el diezmo usted no está arriesgando nada. El diezmo no se da por fe, no, es que doy por fe el diezmo, eso no es así. Usted no da por fe el diezmo. Si está endeudado, tiene que conversar eso, pero el diezmo no se da por fe. Si lo que hace Jacob dice, de todo lo que tú me des, yo te doy. O sea, si él no me da, no tengo nada que dar. Pero si él me da, de eso doy. Entonces, el diezmo no se da por fe, sino que es como en agradecimiento. Gracias, Señor, por lo que me has dado. Esto me corresponde a mí, esto es tuyo. Entonces aquí no se ocupa la fe. Nadie que me diga, no, que soy un hombre de alta fe porque diezmo. No, pues. No, si ese es un principio de bebé. Ese es baby steps. Si usted lleva, y esto es lo que decía, si usted es nuevo en Cristo, les recomiendo hacer esto. Les recomiendo empezar esto, les recomiendo empezar dando esos poquitos, va a ver cómo el padre se alegra, pero ahora si te llevas 10 años, 20 años y te sigues jactando, no, es que yo estoy diezmando, no, no ha llegado a ninguna parte, hermano. No, ahí ya te deberías parecer al Padre, es más, deberías vivir tú con el 10% y regalar el 90%. Te ha prosperado tanto el Padre, has sabido administrar tan bien lo que tienes, te ha prosperado tanto las cosas que tienes que ya das y das y das, ni siquiera cuentas. Ni siquiera te importa si el 15, el 20, el 30, el 50, no, das simplemente, porque el principio tiene que ver con ese dar, ¿cierto? Una buena forma de enseñanza, ¿cierto? Dios da primero, nos enseña a Él dándonos el 100%. Lo que hace Dios en este pacto que hace con Jacob, ya, yo te voy a dar un 100%. Acuérdense, Jacob cuando hace este pacto no tenía nada. Así estaba Jacob. Así mejor. En ese dedo muy chiquitito no se ve nada. Así. No tenía nada. O sea, lo que le está pasando a Jacob está diciendo, no tengo ni uno, pero si tú me das de lo que tú me des, yo te doy el 10%. Árabe tenía que ser. Bueno para el negocio, ¿cierto? De todo lo que tú me das, o sea, este patuvo no tenía absolutamente nada. De todo lo que tú me des, yo te daré el 10%. ¿Cierto? Y aquí Papito Dios hace realmente un buen pacto y Él da el 10%. En el diezmo, Dios se pone con el 10%. Entonces, para entrenarse es muy bueno. Pedir perdón por la deuda es muy importante. Si hoy día, mira, si tú estás escuchando y no puedes diezmar, aunque lleves muchos años de evangélico, quizás es porque hay deuda. Y ahí necesito contar el testimonio. Yo estaba endeudado, todavía tengo deuda, ¿ya? Pero mucho más controlado. No sé qué chileno vive sin deuda, así que bueno, hablando del 10%, bueno, estamos, déjeme hacer un comentario. Hablando del 10%, ¿cierto? El 10% de la FP. Es como que nos hacemos un autopréstamo, nos prestamos de nuestra propia plata. Es como a los George Jackson, ¿cierto? Nos estamos dando a nosotros mismos, ¿cierto? Es como la ayuda viene que nos ayudamos a nosotros mismos. Bueno, no sé dónde va a llegar eso. Pero lo único que sé, bueno, un comentario aparte. Aquí, en este caso, pensemos un poco. Yo estaba con deuda y estaba con mucha deuda y cuando no podía dar el diezmo, me acuerdo, yo hasta había llegado hace poco a la viña, había llegado hace poco a la iglesia y hicimos la cuenta con mi esposa y estábamos en rojo. A lo mejor usted está igual. Estábamos en rojo mal. Y yo en un listado del computador, muy bueno en Excel, yo, ¿cierto? Manejaba Excel a nivel profesional, pero no sabía manejar las cuentas como corresponde, ¿cierto? Entonces tenía este Excel ahí y aparecía en rojo, rojo, rojo. Y quizás es tu caso, quizás el mismo que el mío.
En ese momento oré, tomé a mi esposita, ¿cierto? Estábamos los dos solitos todavía, yo estaba sin trabajo, ¿cierto? Algo estaba pasando en nuestra economía, ella era la única que estaba trabajando, y lo primero que hicimos fue orar. Así que esta recomendación se las doy a las personas que están endeudadas, a los que no pueden dar su diezmo, a los que no pueden dar realmente, ¿cierto? Y necesitan empezar a creer en este del diezmo, ¿cierto? Llegamos y empezamos a orar, y me acuerdo que pedimos perdón. Esto es chistoso, ¿no? Como muchas de nuestras historias. Pedimos perdón con mi esposa, nos sentamos y dije, Narita, mira, estos son los números, nos miramos los números y nos dio vergüenza. No sé si usted tiene algún amigo donde es vulnerable, es bueno hacerlo, yo sé que algunos amigos lo hacen, se comparten sus tablas, sus números y se ponen como rojitos en algún momento, así como, uy, eso está gastando, así están tus números, ¿cierto? Se comparten esas cifras, mis cifras estaban rojitas. Nos pusimos con mi esposa, nos pusimos de rodillas delante de la pantalla del computador y ahí pedimos perdón. Yo creo que hasta lloramos. Y pedimos perdón por la deuda, pedimos perdón por haber administrado mal, pedimos perdón por haber hecho esto de mala forma. Al hacerlo, en un momento determinado, nos quedamos tranquilos, es como que nos liberamos, pero lo loco pasó después. Teníamos una deuda con Movistar en ese tiempo. Y teníamos una deuda con Movistar y que no habíamos pagado un internet que habíamos dejado en otra ciudad, ¿cierto? Y como que lo olvidamos, como que se pagara solo. La deuda no era tanta, eran como 50 lucas, pero en ese tiempo importante, ¿cierto? Pero era parte de nuestras deudas rojas. Y escucho a Dios decirme una mañana, anda a pedirles perdón a la gente de Movistar. Pedir perdón. No tenía plata, no tenía plata para Dios, nada, iba a ir a pedir perdón. Bueno, ustedes que me conocen, partimos. Partí creyendo en el corazón y partí a pedir perdón, ¿cierto? Porque no podía pagar la deuda. Usted hubiese visto la cara de esa persona. Usted hubiese visto la cara de la persona que atendía, de la persona que estaba ahí. Había una fila en el edificio de Telefónica, ¿cierto? Una fila tremenda de gente esperando repartir su deuda. Y estaba yo haciendo la fila sin ningún peso. Lo único que sabía es que tenía que pedir perdón. Entonces me puse en la fila y esperé hasta que pasara toda la gente y la persona llamaba con número, y casi ella por número. Y casi siempre en esos lugares ponen a la persona con más de lindo semblante, ¿cierto? Así estaba la señora. Y miraba. Y decía el número siguiente, cuando me tocaba a mí yo me iba pasando rollo, ojalá no la miraba tanto porque si no me arrepentía, así que estaba ahí esperando hasta que me tocó mi turno. Me senté y me dijo, señora, su root, por favor, me dio el root, ya, se sentó, ni me miró, después me miró, ya su deuda es tanto, 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 ¿cuánto tiene? Y yo le dije, señora, realmente no tengo dinero. Y la que me miró me dijo, ¿ya qué viene? Vengo a pedirle perdón. Sí, sí, señora, vengo a pedir perdón, realmente estoy muy arrepentido de lo que he hecho y he sentido en mi corazón que necesito pedirle perdón porque yo soy cristiano y no debería haber hecho esto. Y la persona se conmovió y se conmovió que me miró y me dice, Señor, llevo 17 años sentado en este lugar trabajando en esto, nunca nadie ha venido a pedir perdón por una deuda. Es más, ¿sabe qué? En una semana yo me voy jubilada, ya me voy de esto. Así que, ¿sabe qué? Yo tengo autoridad, así que le perdono la deuda. Y me perdonó la deuda. Y me perdonó la deuda por ir a pedirle perdón. Me perdonó, yo no sé si quedaron un poco el capital ahí, no sé cómo lo hizo, pero perdonó la deuda cuando yo fui a pedirle perdón a la señora. Entonces, imagínate lo que es eso. Entonces, en eso, si tú estás entrampado y no puedes hacerlo, pide perdón, pon tus deudas delante de Dios, pide perdón a Dios. Es más, si hay alguien que tenga que pedirle perdón por lo que ha hecho, hágalo. Hágalo abiertamente, pida perdón por esto para que su economía se sane. También haga un nuevo pacto, aproveche esto de Jacob. Y yo sé que hay alguna amiga que está mirando por ahí, no voy a decir el nombre, que yo le hablé de esto. Y le hablé de esto claramente. Le dije, amiga, el pacto era de un hombre que no tenía nada. Y el pacto era sobre todo lo que iba a venir. Así que si hoy día, me decía ella, si hoy día tú no tienes nada porque te gastas todo y tu sueldo no te alcanza para nada, o sea, recibes y pagas, pacta con lo que vaya a venir, con lo que todavía no recibes. Dijo, ¿cómo? Sí, pues. Pídele a Dios, primero perdón, perdóname Señor por esto, perdóname Señor por esto, mira, estoy neteada entre deuda, ¿cierto? Y entre lo que recibo es menos tanto, o sea, así estoy de mal, ¿cierto? Ni siquiera soy capaz para netear mis cuentas. Entonces pídele perdón por eso, pero dile esto, Señor, pero quiero hacer un pacto nuevo contigo. Y de todo lo que tú me des, adicional a esto, desde ahora en adelante, yo te daré mi tiempo. Y lo hizo.
Esta amiga lo hizo. Esta amiga llegó y dijo, ¿en serio? Sí, hazlo. Si Jacob está diciendo esto, Señor, no tengo nada, pero de todo lo que tú me des, yo te daré el tiempo. Se le estaba diciendo de esto que todavía él no tenía. Así que haz esto de los negocios que vienen a futuro. Haz esto del trabajo que viene a futuro. Haz esto acerca del aumento que estás esperando. Haz esto acerca de las ventas que todavía no han llegado. Haz esto acerca de, no sé, pues, de este bono que un día te llegará. Y dile, Señor, de todo lo que me des de aquí en adelante, Señor, yo te pido perdón por lo de atrás. Yo no puedo hacer nada con esto, pero sí puedo hacer esto creyendo, como lo hizo Jacob, y hace este nuevo pacto. Y en este nuevo pacto, lo que hizo ella, pidió perdón, oró y empezó a caer lo nuevo. Y sobre lo nuevo, y sobre lo nuevo, lo nuevo. ¿Por qué? Porque como un padre a un hijo. O sea, ¿cómo yo le voy a negar a mi hija que se arrepiente? Y me dice, papi, perdón que no compartí. ¿Podríamos hacerlo de nuevo? Pero claro, por eso la Biblia nos habla de que Él es un padre, no es un sargento, no es un general. Es Jehová de los ejércitos, pero para ti es un padre. Y Él quiere trabajar contigo en este contexto, quiere sanar tu economía. Así que una buena forma de sanar tu economía es el diezmo, porque en el diezmo Él se pone con el 100%. ¿Ya? Así que esto es lo que queremos hacer contigo. Ve un poco esto, ve un poco aquí, te voy a mostrar la parábola de los talentos. Un poquito para que entiendas algo que es súper didáctico para entender en este tiempo, acerca de lo que es el tiempo. Mira, en la parábola de los talentos, está hablando acerca del dar, está hablando los talentos, cuando estamos hablando de estas piezas de oro, ¿cierto? Y ahí están las tres personas, uno le da uno, al otro dos, al otro le da cinco. Y acuérdense esto, el diezmo, ¿cierto? Es un don, alguien te lo da, ¿cierto? Dios está dando el 100%, a ellos este Señor le está dando el 100%, a uno el 100% fue una moneda, al otro el 100% fueron dos, al otro cinco monedas. Dice que cuando llegó, esto pasó. Uno tenía solamente una moneda, el otro la había multiplicado a 4 monedas, ¿cierto? Y el otro la había multiplicado, ¿cierto? En 10 monedas era el total de todo. Y Dios se alegra con esto. Dios se alegra con esto que ellos están haciendo. Esto Dios lo había puesto, esto Dios lo había entregado. Y una de las cosas que le dice al que no fue capaz de multiplicar nada, se molesta. Dice, ¿por qué si me conoce? Porque este mismo hombre reconoce, el que no lo había multiplicado, el que había escondido el talento. Le dice, es que tuve miedo. Es que sé que eres un hombre que saca donde no sembraste. Sé que eres un hombre que... Y empieza a hablar de los atributos de este hombre bueno. Entonces era como obvio, era como, entonces si sabes que saco de donde no hay, o sea, por último, piérdelo y yo te voy a dar de nuevo. Pero haz algo con lo que tienes. Haz algo con lo que tienes en tu mano y no lo escondas. Entonces, en este caso, lo que Dios está buscando es la abundancia, es trabajar en eso. ¿Y sabes qué? Por esto aquí hay una explicación para la gente que me dice, José, pero en el que da, el que diezma, a mí me ha dado bendición. Claro, cuando Dios ve, ¿cierto? Que este tiene uno, ¿cierto? Hasta ese uno que lo tiene se lo pasa al que tiene más. ¿Por qué? Porque al final este que ha sido fiel, que lo multiplica, que trabaja esto sin miedo, que lo sigue negociando, ¿cierto? Que lo sigue haciendo crecer, ese mismo va a tener que ofrendarle o diezmarle a este que no sabe multiplicarlo, a este que sabe solamente gastar. Y esto es un poco lo que hablo de la iglesia. Y esto lo hablé de la iglesia la semana pasada. Muchas veces funcionamos mal en la parábola de los talentos. Hablamos muchas veces en nuestras prédicas, inclusive, de cómo sería de rico que pasara como en el Antiguo Testamento, que tendríamos que frenarlo y decir, ya nadie más de nada, porque ya están dando demasiado y ya es suficiente. Nunca ha pasado eso en una iglesia, que yo sepa nunca. No sé, quizá en otro lugar sí, pero que yo sepa nunca. ¿Por qué? Porque vivimos gastando, no vivimos invirtiendo. Es tiempo que cambiemos nuestra forma de pensar. Es tiempo que cambiemos nuestra mentalidad y entendamos que este Señor que vino a dar, ¿cierto?, de estos talentos, vino y le dio más al que había multiplicado, al que había invertido, al que había sido astuto, ¿cierto? Y le dio más, ¿cierto? Y quizás esto tiene que estar sosteniendo a estos poco astutos hijos del reino, que esconden, que temen, que guardan, que gastan, y no son capaces de multiplicar lo que el Dios le había dado, ¿cierto? Con esta intención, ¿cierto? De multiplicación, de bendecir, ¿cierto? Así que bueno, esta es como una buena forma de pensar y bueno, y parar ya a hablar un poquito del diezmo. Entonces, aquí lo que tenemos que pensar de que lo que está hablando Dios hoy día no tiene que ver con diezmo, no tiene que ver con eso, tiene que ver con algo mucho más profundo. Tiene que ver con el dar. El diezmo es un buen principio para un principiante, valga la redundancia. Para la persona que recién está caminando, o quizás
para alguno que está endeudado, para alguno que este mensaje le ha tocado y ha dicho, sí, pucha, yo estoy ahí, José, yo estoy en ese espacio, yo todavía estoy debiendo y necesito arreglarme en esa parte. Bueno, a usted le digo, haga lo que hizo mi amiga y también un amigo, haga un nuevo pacto, haga un nuevo pacto. Tiene un padre que le ama y que va a querer bendecirlo de aquí en adelante. Lo de atrás pida perdón, arrepiéntase, como sea, pero haga un nuevo pacto en lo que viene. Pero ahora, en este tiempo, necesitamos entender que ese dar tiene que ver con Dios y tiene que ver con algo abundante. Y a esto le llamé, y esta es la última parte ya, el dador 2.0. El dador 2.0 no es el dador de diezmo, de verdad. Acuérdense lo que les decía un poco atrás de esto, ¿cierto? Eh, este dador de diezmo está esperando que Dios le dé para el dar. Este dador de diezmo está esperando que el salario llegue para dar. Este dador de diezmo está viendo el resultado de su utilidad líquida para entender cuánto puede dar de esto. Ese es el dador de diezmo. Es un dador que no da por fe, sino da por vista, da por lo que ve, da por el cálculo que tiene en su mano. Entonces el dador de diezmo, ¿cierto? Progresivamente en el Nuevo Testamento tiene que ver con alguien que da más allá de eso. Tiene que ver con alguien que da no porque está contando. Tiene que ver con alguien que da como reacción a lo que Dios ha hecho, ¿cierto? Inclusive cuando ni siquiera se ha manifestado en el sueldo, sino que esta persona da con libertad de corazón. Este es el dador 2.0. ¿Por qué? Porque el dador 2.0 entiende algo. Y esto, yo, bueno, cuando oraba por esto, bueno, ha sido una mañana súper linda. Dios me ha hablado muy profundamente a mí y a mi esposa. Pero sé que muchas de las personas que se van a conectar también en esto, se conectarán profundamente. Primero, el dador 2.0 entiende que si Dios dio lo más preciado, que fue su hijo, no te va a negar el inmundo dinero. O sea, imagínate, ha dado lo más importante. No hay nada más precioso para Dios que su amado hijo. Y si Él te dio eso, ¿es para que te mueras de hambre? O sea, ni siquiera aquí cabe. O sea, ninguna persona con dos dedos de frente podría pensar esto. Ah, no, es que Dios quiere que me muera de hambre. ¿Cómo? Si te ha dado lo más preciado, si te ha dado su hijo, si te ha dado lo que está en lo profundo de su corazón, ¿lo va a hacer para que pases hambre? ¿No será que ese temor no viene de Dios y viene de tu propio control, ¿cierto? Y temor a que a ti te falte, pero no estás confiando. Entonces el dador 2.0 dice, es que entiende que si Dios te dio su tesoro más preciado, su hijo, no te va a negar el inmundo dinero. Si no se reservó inclusive su propia vida, será para que mueras de hambre acaso o te deprimas y mueras en un trabajo que no te valoran. Ojo con eso. Algunos de ustedes quizás en un trabajo esclavizado, en un trabajo que no te valora y no quieres ni siquiera renunciar para que no te falte. Oye, este Dios que no te ha negado a su hijo, este Dios que te ha dado a su hijo, ¿cierto? Y que es su más preciado tesoro, ¿lo hará para que te mueras de hambre o para que mueras deprimido porque en tu trabajo te aplastan, no te reconocen, ¿cierto? Y te pagan una mugre? No, pues hermano. Si piensas como un hijo, debes pararte como un hijo y debes entender que tienes derecho. Y si este padre no se reservó ni siquiera a su hijo, es porque tu vida es importante. Es porque tu vida, ¿cierto?, tiene un espacio tremendo para crecer. O sea, ahí está eso. Entonces, en este sentido, este dador 2.0 no espera recibir para dar. Este dador 2.0 da, simplemente da. Su confianza de este 2.0 no viene del sueldo. Porque muchas veces la confianza de uno, ojalá me paguen el bono, ojalá que calculen bien mi 10%, ¿cierto? De la FB, ojalá esto otro. O sea, tu confianza, dices tú, o algunos, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá el tesorero de mi empresa a depositarme mi tesoro? No es así. ¿De dónde vendrá mi tesoro? Mi tesoro viene de Dios. Entonces, este dador 2.0 da sin que le den antes, da sin esperar recibir, da no esperando recibir, ¿cierto? Antes de recibir, simplemente él da. Y lo otro que hace, su tesoro realmente, su confianza viene del cielo. Él me ha dado su propio hijo, ni siquiera se ha negado él para mí, ¿cierto? Ha dado su propia vida, no me va a dar el mundo dinero que necesito para pagar la cuota, para pagar el dividendo. Este es un dador 2.0. Sabe que el reino, mientras más da, más sobra.
Y este es un análisis muy lindo. Este es un análisis, miren, esto me pasó años atrás. Y bueno, perdón que cuente tantas historias personales, pero no podía contar de otras, ¿cierto? Son mis historias. Entonces, años atrás pensaba yo y tenía un sueldo, ¿cierto? Tenía algunas deudas que pagar, quería hacer algunas cosas, y estaba igual como usted, o quizás como algunos de ustedes están, espero no que muchos, ¿cierto? Como que llegaba a fin de mes y me faltaba sueldo. Entonces, estaba en ese momento y en un momento me puse a pensar mientras caminaba y tenía mi tiempo de conversar contigo, uy, si me gustaría tanto estar en una empresa donde me pagaran tanto. ¿Y sabes lo que me dice Dios? ¿Cuánto quieres que te paguen? ¿Cuánto quieres que sea tu momento? Y yo voy a ser muy honesto con usted. Te dije así, cara dura, 500.000 pesos. O sea, el aumento, ¿a qué le dan aumento de 500.000 pesos? Era cuestión de medir, ¿cierto? Entonces, cuando en un momento llega Dios, me dice, sí, pero ¿cuánto quieres que sea tu aumento? Y yo le dije, 500.000 pesos. Así de pato, quise ser un poquito como mi esposa cuando pide. Cuando mi esposa pide, yo creo que a Dios no le pasa nada, pero todos nos ponemos piel de gallina, porque ella pide así como hija, y pide como hija creyendo, ¿cierto? Que ella recibe, y pide con gusto, con colores, con detalles, ¿cierto? Ella pide sin problema, ¿cierto? Y recibe tal cual. Entonces en eso yo me quise vestir de nadarita y dije, oh, unos 500.000 pesos. O sea, imagínense lo que quería Josecito de dividendo. O sea, no era ni siquiera un ajuste IPC, no, 500.000 pesos. Y Dios me dice, bueno, entonces da 50. Y dije, pero ¿cómo? Si me falta. Bueno, si de eso se trata. Un dador 2.0 da antes de recibir. Y con eso siembra. Y yo ahí quedé loco. ¿Y saben lo que hice? Bueno, hice yo, mi esposa me conoce, ella puede ser testigo de esto y también otros discípulos que tenía. Empecé a dar esos 50.000 pesos todos los meses y empecé a llevar un listado Excel, ¿cierto? De si al final del mes llegaba con más 500.000 pesos, hermanos míos. Empecé a hacer cálculo, no sé si lo hice por 6 meses, por 8 meses, pero todos los meses que lo hice pasaba los 500.000 pesos, llegaba a 600.000 pesos de más, y así, y empezaba más y más y más, ¿cierto? Y ya me dejé de contar, así que ya la prueba empírica pasó, dije voy a probar 6 meses. ¿Qué pasaron los 6 meses? Dejé hasta de contar. ¿Por qué? Porque Dios fue tan fiel que yo cuando empecé a dar esto, ¿cierto? 50.000 pesos más, ¿cierto? Aparte de lo que daba, ¿cierto? ¡Pum! Esta respuesta llegó. Bueno, aquí hay un secreto del reino, un secreto que les quiero mostrar y tiene que ver con esto, tiene que ver con el dar. Aquí hay un secreto del reino. Miren un poco lo que pasa con la alimentación de los 5.000. Estas son las finanzas del reino. Panes, en la primera alimentación había 5 panes, ¿cierto? Personas alimentadas había 5.000. El saldo sobraron 12 canastas completas. ¿Se acuerdan de esto? Los 5 panes y los 2 peces, ¿cierto? Estas son finanzas del reino. Entonces, en la segunda alimentación de los 4.000 había 7 panes. Ojo, más que en el milagro, el primer milagro. Entonces, las personas también que tenían que alimentar eran 4.000, o sea, menos de los que había en el primer milagro. Pero el saldo que sobró fueron 7. O sea, ¿no ve algo raro usted si es matemático? ¿Cómo cuando tenías menos panes y diste más, sobró más? ¿Y cómo cuando tenías más panes y diste menos, sobró igual? No sobra menos, o sea, por lo menos se netea, ¿cierto? Sobraron 7 canastas llenas. O sea, estos 7 panes se multiplicaron, ¿cierto? Como 7 veces, ¿cierto? Como 7 veces, bueno, fue como una multiplicación exponencial, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, le preguntan a los matemáticos, estas son las finanzas del reino. Había 5 panes, alimenté a 5.000, me sobraron 12. En el otro habían 7 panes, alimenté 4.000 y me sobraron 7. ¿Cómo cuando tengo menos y doy más, me sobra más? ¿Y cómo cuando tengo más y doy menos, me sobra igual y no más? ¿Por qué? Porque en las matemáticas del reino siempre va a sobrar más cuando das más. Cuando más das, más sobra. Ojo con esto, en las matemáticas del reino no tiene con cuánto comenzaste, con cuánto tienes, sino cuánto has dado. En una había 5.000 personas, en otras 4.000. Esas 5.000 personas obraron, ¿para qué? Para que en lo que sobraba, ¿cierto? La multiplicación que sobrara fuese más de lo que había llegado en la segunda cantidad. Mientras más das, más sobra. Bueno, yo creo que con esto ya tenemos claro el tema acerca de las finanzas del reino, cómo es de diferente dar, ¿cierto? Y dar en la forma que nosotros estamos acostumbrados y dar como este dador 2.0. Yo espero que usted sea este dador 2.0. Yo espero que sea este dador que da, pero como se da en el reino. Entonces, aquí hay una parábola hermosa.
esta provisión de Dios que viene de nosotros es una provisión increíble. Aquí tengo que hablar a pastores y hermanos. ¿Por qué? Porque he estado desafiándolos a salir, he estado desafiándoles a seguir su llamado, ¿cierto? A seguir a lo que Dios le está pidiendo seguir. Estoy llamando a seguir, ¿cierto? El llamado de Dios, no importando si hay un respaldo denominacional, no importando si tiene alguien que le respalde económicamente con esto, sino que decirle sí a Dios. Decirle sí a Dios, y a ellos y a toda persona que esté con ganas de entender esto de las finanzas, del dar, ¿cierto? En fe realmente, este dador 2.0, quiero que esté muy atento a lo que le voy a decir. Primero, cuando nace Jesús, acuérdense lo que hablaba la semana pasada, provisión. Él tenía una visión, tenía un propósito de dónde tenía que llegar. La provisión para él llegó apenas nació. Apenas nació, él llegó a Belén y llegaron reyes magos. Y esos reyes magos traían una provisión que tenía que ver con el futuro, con lo que él necesitaba, ¿cierto? Para su tiempo. ¿Sabe qué? Llegó oro, si usted se recuerda, llegó incienso y llegó mirra. O sea, él apenas nació, apenas llegó a la tierra, apenas llegó a cumplir su llamado, la provisión ya estaba, porque era provisión. Recuerda esto, no es pro deuda, no es pro calilla, no, es provisión, no es misericordia, es provisión. El dinero está, lo que Dios va a dar, lo que Dios quiere para ti va a estar. ¿Por qué? Porque tú vas a ser un agente del reino, tú vas a cumplir eso. Esto es lo que bendice de esa palabra. Entonces, apenas nace Jesús, está esa provisión, está el oro, que es el sustento económico, material que todos necesitamos, está el incienso, que es la oración, ¿cierto? Todos sabemos que el incienso, esta oración que se levanta en el trono de Dios, o sea, esa intercesión, esto que necesitaba Jesús, también está desde su nacimiento, esa intercesión espiritual, esa oración, ¿cierto? Esa protección espiritual, esa cobertura espiritual, ya está ahí desde su nacimiento, pero después está la mirra. ¿Y qué es la mirra? Ese perfume aromático, esa unción. La mirra es un aceite, ¿cierto? Ese aceite aromático, esa unción está desde su nacimiento. Es más, la mirra, para que usted sepa, se usaba inclusive para ungir muertos. O sea, la unción que él necesitaba hasta el momento de su fallecimiento estaba en el momento de su nacimiento. ¿Entiende lo que es esto? Y quiero que se le abra la mente en esto. Quiero que su mente se abra profundamente. Apenas nació, ya estaba la provisión, oro, incienso y mirra. Apenas usted es llamado, apenas nace en Cristo, la provisión para usted está. Ya se declaró, oro, incienso y mirra está para usted. Entonces, si usted camina en la voluntad de Dios, esa provisión, ese sustento material, ese sustento espiritual, cierto, protección, oraciones, incienso, esa unción para usted hasta el momento de su partida, están listas para esperarlo, listas para que usted cumpla su llamado. Esto es profético para las personas que están escuchando, para los que tienen un llamado, para los que tienen que atreverse hoy día a caminar en eso. Muchas veces nos hemos equivocado nosotros los pastores, los ancianos, los líderes de iglesia, y hemos hecho un llamado equivocado al feligrés, hemos hecho un llamado equivocado al hermano. Le hemos dicho, vaya a la iglesia, sean puntuales, asistan a las actividades, den el diezmo. Cuando realmente el llamado que fuimos llamados a hacer es prediquen el evangelio, hagan discípulos, sanen enfermos, alimenten hambrientos, echen fuera demonios, resuciten muertos. Oye, bastante diferente el llamado. Nosotros estamos llamando a la gente ¿para qué? Para que esté indoors, guardado dentro de la iglesia. Vayan a la iglesia, sean puntuales, asistan a las actividades, den el diezmo, sean prudentes, sean comprometidos, no sé, pues sean partes o firmen la acta de miembro. Cuando el llamado de Dios es diferente, prediquen el evangelio, hagan discípulos, sanen los enfermos, alimenten al hambriento, echen fuera demonios, levanten los muertos. Esos son los dos llamados. Nos encontramos en esta camino con estas dos salidas, ¿cierto? Una hacia lo religioso y otra hacia lo que Dios nos está llamando, a lo que Dios nos está diciendo. Debemos caminar en su dirección. Ahí está tu provisión. Y hablo precisamente tú que me estás escuchando, ese que late tu corazón y te arde profundamente. Esto no tiene que ver con la provisión. Un día un joven precioso llegó a mi congregación cuando era pastor y me dice, pastor, quiero preguntarle, ¿cuánto pagan en esta iglesia por ser pastor? Me entristeció profundamente. Me entristeció profundamente. Este joven
Me imagino que tiene un llamado, sí, tiene un llamado, lo puedo decir. Pero su pregunta al pastor no era cómo escuchar la voz de Dios, no era cómo caminar en fe, era cuánto es el salario que pagan aquí por ser pastor. Y creo que esto no hemos equivocado. Toda persona que tiene un llamado, primero, tiene que caminar y seguirle a Él y seguirle en fe, depender de Él, no de una congregación, no de un sustento económico. Ese caminar en fe es como caminar en el desierto y ser sustentado por el Padre. Esto no es monetario, este es un llamado, esa provisión que Él tiene guardada para ti. Entonces, aquí la última parábola, y con esto ya vamos aterrizando este avión. Mateo 13, 44, 46. La versión Nueva Traducción Viviente. El reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino de los cielos es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y las compró. Esta parábola de esta perla, hoy día mientras la leía, mientras escuchaba, ¿cierto?, acerca de esta parábola, venía una revelación tan profunda, y doy gracias por ese video que vi en la mañana cuando escuchaba, en mi tiempo de buscar a Dios junto a mi esposa, y escuchaba a Wimber hablando de esta perla de gran precio. Porque había entendido yo la profundidad, ¿cierto?, de que él era ese hombre que encontró una perla de gran precio, y que eres tú y que soy yo. Sí, él abandonó sus tesoros, él abandonó todo lo que tenía, él la dejó y volvió, ¿cierto? Y compró todo el terreno simplemente porque había una perla preciosa, y ese eras tú, y ese era yo. Él vio algo en ti, era ese hombre, ¿cierto? Abundante que dejó todo por darse por ese terreno donde había encontrado esa perla. Bueno, deja de decirte perla, eres una perla. Yo soy una perla. Yo y tú somos una perla de gran precio para Dios. Él es el primero que se representa. Lee, por favor, esto, Mateo está hablando lleno de parábolas ahí, las parábolas del reino, pero este está enfatizando y está poniendo dos en el mismo tiempo. Está dando un énfasis especial. Quiere hablar que esta perla del gran precio tiene dos intenciones. Una, entender que el reino de Dios es esa perla, y que otra, que ese rey te encontró a ti también como una perla. ¿Por qué? Porque después sigue la siguiente. Además, el reino de los cielos es como ese comerciante en busca de perlas de primera calidad. No cualquier comerciante, alguien que reconocía perlas. No es que tomó cualquier perla, no. Si fue capaz de entregar todo y vender todas las que tenía, todas las demás perlas, por esta, es porque reconoció algo bueno ahí. Esto es el reino de Dios, y esto, por esto hablo, que el dar no es el mismo. La fe de dar viene de esta dádiva divina, de este que Dios da primero, pero que después damos nosotros. Este dar, este lo da de todo corazón, y Él se da primero por nosotros. Él trae su reino, ¿cierto? Y esta es la oración que viene de los cielos, ¿cierto? Es: venga a nosotros tu reino, ¿cierto? Nosotros muchas veces somos campeones para huir de la tierra, somos campeones para que después de esta pandemia o antes de esta pandemia ya nos lleven al cielo. Queremos huir en el cielo cuando Dios nos está pidiendo que el cielo venga a la tierra. Hermano, si estás esperando irte para el cielo, espera sentado. Lo que Dios está pidiendo que haga su iglesia es que traiga el cielo a la tierra. Venga a nosotros tu reino. Hágase aquí en esta tierra su voluntad. Que se haga aquí en la tierra como se hace en el cielo. Esto se está uniendo en este momento. Esta perla de gran precio eres tú. Pero por el otro lado, esta perla de gran precio también es el reino. Esto quiere decir esto, hermano. Cuando Él te encuentra, se da todo. Y fue capaz de morir por ti y dejar todas las cosas y morir, ¿cierto?, en tu lugar, morir por nuestros pecados, morir por nuestra enfermedad, darse por completo por esta perla que eres tú, por esto de tan gran precio que Él encontró en ti y en mí. Pero también, cuando nosotros lo encontramos a Él, es nuestra perla de gran precio. Y no podemos sino dejarlo todo para caminar hacia Él.
No podemos sino abandonarlo todo para caminar donde está Él. No podemos sino que abandonarlo todo para llegar hacia Él. No podemos estar dando 10%, no, es como entregarlo todo. Y por eso ya los cristianos del Nuevo Testamento, los cristianos que venían después de este tiempo de Cristo, ¿cierto? Estos cristianos ya entregaban todo para sí, no tenían nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entendían que este reino era todo o nada, era esa perla de gran precio. Lo encontramos y por eso dejó todo para llegar a Él y llegar a Él y estar ahí en eso. Esto es lo que está haciendo esta perla. Esto es lo que está haciendo Él en nosotros en este tiempo. Él se entregó ya por nosotros, se entregó completamente en nosotros. Y claro, en el principio estamos jugando nosotros económicamente con este 10%, pero realmente si tú eres un llamado de Dios, un llamado a servirle a Dios, Dios no está esperando tu 10%. Está esperando todo. Está esperando que lo dejes todo. Todas las personas que lo siguieron, véanlo ahí en la Biblia. Y esto es lo que está pasando en el Nuevo Testamento. Esto pasa con el joven rico. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ni siquiera dalo al ministerio. Dalo a los pobres y luego ven y sígame. Dice que Dios, cuando ve que este joven era honesto, dice que lo amó profundamente. Dice que Dios no está como, yo desecho a este hombre. No, lo amó profundamente, pero fue ese hombre que no pudo dejar lo que tenía por causa de este reino. No eres digno de ese reino cuando no eres capaz de dejar lo que tienes por el reino. Por eso si hoy día hay cualquier cosa, matrimonio, relación, ¿cierto? O casa, o cosas que te impiden entender el reino, necesitas ponerlo en su lugar. No pueden haber dos prioridades en tu corazón. No puede estar este reino dividido. Claro, ahí está la riqueza, ¿cierto? Y aquí está el otro rey. Pero en el caso tuyo pues, puede ser otra cosa. Puede ser tu trabajo, puede ser tus estudios, puede ser tu prestigio, puede ser tu familia, puede ser cuánta cosa. Todos los que siguieron a Cristo, todos sus discípulos en el Nuevo Testamento, ya no está el énfasis del diezmo, sino que es dejarlo todo. Unos dejaron las barcas, otros dejaron su posición, ¿cierto?, como recaudador de impuestos, otros dejaron sus posiciones ideológicas. El celote tuvo que dejar de ser celote para llegar al reino. O sea, este reino nos demanda dejarlo todo. Dejarlo todo. Ya no es bien. El dador 2.0 lo deja todo por el reino. Y este es el llamado que te estoy haciendo a ti ahora. Este es el don de Dios, esta es la dádiva de Dios. Él ya lo dejó todo por ti. Él dejó el cielo por ti. Él vino a la tierra por ti. Él murió ya por nosotros. Él ya hizo todo, ¿cierto? Ahora faltas tú. ¿Qué vas a hacer ahora que encontraste ese reino? Es que el 10% no, sí que aquí ya no está en discusión el 10%. Sí. ¿Eres capaz de dejarlo todo por este Dios? ¿Eres capaz de entregarlo todo por Él? Porque ¿sabes qué? Esto es lo que nos pasa consecutivamente a los que le amamos. Vamos dejando todo, dejando todo, dejando todo, dejando todo, dejando todo, dejando todo por el reino. Y dejamos todo y empieza a empezar todo desde cero y empieza a formarse todo y increíble, increíble. Hasta que Él te llama y te dice, déjalo todo. Y es como de nuevo, sí. Y vamos, dejamos todo, dejamos todo, dejamos todo, dejamos todo, y luego llega y se está armando todo nuevamente, y se vuelve todo espectacular, ¿cierto? Tu nombre, tu fama, todo, ¿cierto? Y de repente dices, ya, tengo algo nuevo para ti. ¿Y qué significa? Dejarlo todo, y dejarlo todo, y dejarlo todo. Este es el reino de los cielos, capaz de dejar toda nuestra vida atrás, por esa perla de gran precio. Él ya lo hizo por ti. Esa parábola está contada ahí 2 veces, 2 historias. Una es de Él hacia nosotros, la otra es de nosotros hacia Él. Este es el encuentro del reino de Dios, donde dejamos todo por este hermoso reino. Padre, quiero orar en el nombre de Jesús por mis hermanos. Quiero orar por los que estamos acá, quiero orar por estos hermanos del reino. Quiero orar, Señor, por cómo tú bendices tu iglesia, Señor. Quiero orar por cómo tú estás llamando a las personas. Quiero orar por cómo tú estás bendiciendo sus corazones. Quiero orar por esta palabra, Señor. La fe, Señor, y este dar, Señor. Cómo nosotros debemos renunciar, Señor, como dice Débora. Cómo necesitamos caminar, ¿cierto? Para en un momento ver su reino. Señor, tú ya renunciaste a todo. Tú ya lo diste todo. Y aquí estamos con mi familia, Señor. Aquí estamos nosotros, Señor. Lo hemos entregado todo, Señor. Y seguimos entregando todo, Señor. No nos enseñaste a pedir y por eso no pediremos, Señor. Estamos entregando todo lo que podemos, Señor. Y se lo entregamos a nuestros hermanos y entregamos todo y todo y todo. Señor, ¿para qué? Para que ellos hagan la misma cosa. Nosotros fuimos llamados, Señor, no a ser seguidores, Señor, en Instagram, no a ser seguidores en Facebook ni en YouTube. Fuimos a ser discípulos, Señor. Llamados a ser discípulos. Llamados, Señor, que así como nosotros renunciamos a todo por el reino, llamando a otros, Señor, para renunciar a todo por el mismo reino. Señor, fuimos llamados, Señor, no a ser seguidores, no a ser feligreses, no a ser iglesia. Fuimos llamados
llamados, Señor, a ser discípulos, Señor, bautizando, predicando el Evangelio, Señor, liberando, Señor, de demonios, sanando a los enfermos, Señor, alimentando a los hambrientos, levantando a los muertos. A eso fuimos llamados y a eso estamos llamados a cada persona que esté escuchando, a cada persona que escuche este programa, donde quiere que se encuentre. Este es el llamado del reino. No se trata de un 10%, no se trata de una porción, se trata de una vida abundante, renunciando siempre por esta perla de gran precio. Él ya renunció a todo por nosotros y por todo ha ganado todo en el reino. Nosotros estamos llamados a sí mismos para renunciar a esto y sentarnos junto con Él y poder disfrutar en este reino venidero. Dios los bendiga mucho. Dios les bendiga mucho a todos ustedes.